Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a entregar lo que es predicción 2025. Y esta vez es la oportunidad para Escorpio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir lo que es el oráculo este 2025 para Escorpio. Recuerda que es una lectura general. Mensaje del oráculo para Escorpio. Empezamos. El número 69 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Dice, conexión, mi querido Escorpio. Mira la carta. Yo lo que siento que este 2025 tu intuición va a estar, como se dice, a flor de piel. Tu intuición, cariño, va a ser clave para tus proyectos, para tu avance, para poder reconocer entre el bien y el mal también, Escorpio. Te vas a sentir también muy conectado quizás con la parte espiritual, con la naturaleza, inclusive de repente con personas que ya no están, lo que es en este plano terrenal. Entonces, quiere decir que el 2025 Escorpio va a ser mágico. Si ya tú eras una persona muy intuitiva, muy intuitivo, pues ahora vas a ser más, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos para mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale un Aries, me sale Piscis o Acuario, me sale Tauro o Virgo, Capricornio, cierras con tu signo Escorpio y está al costado de la carta de la rueda. O tú vas a hacer un viaje el 2025 o hay una persona que te da lo que es una sorpresa, pero implica hacer un viaje. Vamos a ver iniciales. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, como lo llamen a este personaje, que posiblemente va a estar lidiando con ustedes este 2025. La letra J, la letra V, la letra N o Z, la letra K, la letra L, la letra S y la letra D. Muy bien. Me gusta hacer lo que es las predicciones con el tarot Z. Te lo muestro. Si a lo mejor de repente a muchos de ustedes les interesa, el tarot Z yo me siento conectado, ¿vale? Pero vosotros tienen que buscar también qué tipo de mazo coincide con tu energía. Carta guía, carta consejo 2025. La carta del 9 de bastos. Vale. Es importante, mi querido Escorpio, como consejo este 2025, que actúes con cabeza fría. No vaya a ser que a lo mejor de repente existan muchas personas que van a intentar provocarte o de repente situaciones que implica que actúes con cabeza fría. Vamos a suponer que tú de repente tienes problemas en tu entorno con una persona o trabajo, y entonces, a lo mejor de repente tomas una decisión precipitada o dices las cosas por demás. 2025, piénsate bien las cosas antes de actuar, Escorpio. Eso es como carta consejo, carta guía. Si aparecen personas, cariño, en tu vida que quizás de repente es como que llegan como si no hubiera pasado nada, a pesar que a lo mejor de repente entre vosotros puede ser que ha habido algún tipo de choque, traición, o simplemente tú no lo quieres en tu entorno, tienes que hablar con esta persona. ¿Por qué? Porque aparecen personas con las cuales ya no deben continuar en tu historia, pero es como que ellos parece que tienen la mente frágil y aparecen como sin nada. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me quieren decir. Han saltado cartas, ¿vale? Voy a hacer caso. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Al costado, la carta del 9 de copas. Y sigue con la carta de la luna. Vale. ¿Te acuerdas que te he dicho que aparecen muchas personas como si no hubiera pasado nada entre vosotros dos?
Este grupo de personas aparentemente te dicen que quieren recuperarte, aparentemente te dicen que quieren lo que es una oportunidad. Van a ser muy cariñosos, muy entregados y entregadas por la relación, muy atentos. Esta persona, cariño, a la vez te va a exigir que tú también te entregues al 100% a ellos, porque aquí tenemos lo que es la carta 9 de copas, cariño. Entonces, pero como muchos de ustedes va a haber una desconfianza, porque se supone que si vosotros han terminado en el pasado es porque algo no ha funcionado. Pero sin embargo, esta persona parece que tiene la mente frágil. Quiere que también tú le entregues todo ese amor. Como tú vas a estar desconfiado y desconfiada, cariño, puede ser que va a surgir problemas con él o con ella. Corazón, ¿vale? Parece que esta persona viene con fuerza y te dice, Escorpio, ahora me doy cuenta que te quiero que renuncies a todo por mí, vamos a casarnos, vamos a empezar lo que es una nueva vida, cariño. Y a ti pues te deja cuadros, normal. Tenemos lo que es la carta del sol. Si tú de repente no haces, como se dice, caso a lo que te pide esta persona o te exige esta persona, puede ser que esta persona, cariño, amenace con marcharse otra vez de tu vida, ¿vale? Entonces, si tú lo quieres a esta persona todavía, yo te recomiendo que hables con esa persona, ¿vale? Dile que vaya despacio, dile que las cosas no se pueden olvidar de la noche a la mañana, que te entienda. Si este hombre o esta mujer te quiere, te va a entender. Y si no, pues simplemente lo va a utilizar como un pretexto y volverá a marcharse otra vez de tu vida, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, cuidado. Cuidado porque así como tiene esa intensidad de buscarte, también posiblemente puede ser que sea muy dramático o dramática y se marcha, Escorpio. Vamos a continuar, cariño. La carta del 5 de bastos y tenemos lo que es la carta del diablo al costado de la carta del 5 de bastos. Es un año también, mi querido Escorpio, en la cual muchas personas van a empezar como a acercarse lo que es a tu vida, pero tienes que saber elegir qué tipo de amistades o qué tipo de personas tú quieres en tu mundo. Porque lamentablemente siento que no son buenas energías. No vaya a ser, cariño, que te lleven por el mal camino o simplemente al final tú termines manchando lo que es tu imagen. ¿Por qué? Si te das cuenta aquí la carta del 5 de bastos, muchas personas quieren cruzar esta puerta. Inclusive esta persona tiene lo que es una máscara. Quiere decir, cariño, que estos personajes portan algún tipo de contaminación o simplemente puede afectar, como se dice, al nuevo mundo. Y aquí al costado tenemos lo que es la carta del diablo, cariño, que me están diciendo placeres de la vida, que me están diciendo también personas que quizás no son muy claros con ustedes, personas de doble cara, hipócritas, o que simplemente, cariño, quieren vivir lo que es la vida loca. Entonces, tienes que saber elegir tus amistades, cariño. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos y al costado la carta de la reina de bastos. Siento, mi querido Escorpio, que si tú de repente con ellos, pues simplemente me dices, Richard, a ver, yo voy a ver qué es lo que pase, ¿no? Al fin y al cabo yo soy Escorpio. Si tú continúas con esa amistad o con esas personas que van a dar señales, porque a lo mejor de repente muchas personas de tu entorno te van a decir, Escorpio, esta persona es así, esta persona no es de confiar, ten cuidado, pero aún así tú vas a hacer caso omiso a los consejos que te dan, mi querido Escorpio, tenlo por seguro que esta persona te traiciona. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que está prácticamente atravesado por unos bastos. Cierras con la carta de el rey de bastos, cariño. Entonces, si tú de repente esta situación lo relacionamos a lo que es en la parte del amor, y tú me dices, Richard, yo he empezado con una persona que sinceramente no tenía intenciones
de una relación, empezó solamente lo que es en la parte pasional, me gusta porque salimos mucho de fiesta, hacemos cosas nuevas, cariño, pero sin embargo, recuerda que tu intuición va a estar desarrollado al 1000%. Va a haber una vocecita interna que te dice, cuidado, tú vas a estar sospechando cosas, pero aún así te vas a arriesgar. Ten cuidado, cariño, que esta persona posiblemente te deje plantado o plantada, cariño, a la puerta de la iglesia, por decirlo así, ¿vale? Tienes que ir con cuidado, Escorpio. Parece que aparecen personas en tu vida que quieren que tú lo entregues todo ya. A lo mejor conoces a una persona, tienes recién un mes conociendo a este hombre, esta mujer, y ya quiere casarse, ya quiere conocer a tu familia, ya quiere tener hijos. Cariño, siento que esta persona actúa por impulso, inclusive no mide las consecuencias, y no vaya a ser que al final termines tú traicionado, traicionada, o simplemente te quedes, cariño, como se dice, vestida y alborotada a la puerta de la iglesia. Cuidado, cuidado porque son muy intensos, no miden consecuencias. Vamos a continuar, Escorpio. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, dice, cariño, la carta del 6 de bastos, la carta del rey de bastos, la carta del 4 de copas, y cierras con la carta del 10 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, a pesar que a lo mejor de repente este grupo de personas te causa daño o algo por el estilo, parece como que vosotros terminan y otra vez vuelven. Entonces, algunos de ustedes van a estar lidiando con personas que sinceramente no saben lo que quieren o simplemente es una relación tóxica, Escorpio. Porque aquí, a pesar que los ángeles te están protegiendo del infierno, tú no te separas de esta persona que simplemente te ha causado daño. Esta persona viene y te convence, porque tenemos lo que es la carta del rey de bastos, cariño. Tú todavía tienes un sentimiento o simplemente te ha costado olvidar a esta persona, pero cierras con la carta del 10 de oros. Es una persona que solamente ve por su interés propio, mi querido Escorpio. Entonces, tienes que saber reconocer entre el bien y el mal. Muchas personas lo único que van a querer es comerse la vida, pero no quieren posiblemente pisar tierra o querer algo serio con ustedes. Ojito, ojito, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dice mi querido Escorpio, ¿vale? El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale lo que es la carta del ermitaño. Al costado, la carta del 2 de bastos. Siento que muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente esta situación te va a llevar a pensar que esto es algo que no es normal. Tú vas a sentir una conexión con esta persona o de repente vas a llegar a la conclusión que esta persona pues te ha hecho un hechizo de amor. Y puede ser. ¿Por qué? Porque el ermitaño es una carta sabia. El ermitaño, cariño, es una persona que tiene experiencia, tiene muchos años de vida. Y aquí la carta del 2 de bastos, si te das cuenta, la imagen prácticamente está reflejando a una bruja o a un brujo, mi querido Escorpio. Entonces, siento que vas a tener la mala suerte de toparte con una persona que sinceramente tiene mucha experiencia de la vida y sabe cómo manejar este tipo de situación. Algunos de ellos, mi querido Escorpio, se vuelven como muy obsesivos y obsesivas por ustedes. Como dicen, si no es para mí, no va a ser para nadie. Cariño, cuidado, cuidado. No vaya a ser que confundas el sentimiento de apego con la conexión. Porque es cierto que muchos de ustedes te va a costar olvidar esta persona o esta persona que viene como si no hubiera pasado nada. Y algunos de ustedes van a pensar que hay una conexión especial, pero a veces puede ser el sentimiento de apego, el bajo autoestima, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos
y al costado la carta de la torre. Inclusive, mi querido Escorpio, algunos de ustedes van a intentar liberarse de esa persona. Vas a conocer a una persona muy interesante, inclusive tu vida puede tener futuro. Pero sin embargo, veo que esta persona no te suelta y otra vez aparece la torre, que significa lo que es un obstáculo o que te cuesta creer, Escorpio, de que tú eres especial, de que tú eres importante o de que tú puedes vivir sin él o sin ella, mi querido Escorpio. Es una persona que te va a estar acosando constantemente y mira que se te presenta una oportunidad. Hay una persona que te va a hacer sentir como un rey, como una reina. Una persona que realmente vale la pena. Pero la conexión con esa persona, con la otra, con el tóxico, la tóxica, va a ser muy fuerte. Y no vaya a ser que renuncies a la única oportunidad que se te presenta este 2025. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Mi querido Escorpio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Y al costado, la carta del 7 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, aunque tú de repente no tengas una conexión muy cercana a lo que es a los padres o la familia, siento que alguien siempre va a estar orando por ustedes. Escorpio, hay una persona que va a querer tu bien, hay una persona que va a querer que tú reacciones, pero yo siento que esa persona no tiene por qué estar relacionado todo con el amor. Siento que hay un familiar. Hay un familiar o puede ser una persona que no busca tener lo que es una historia de pareja contigo, pero sin embargo desea lo mejor para ustedes, mi querido Escorpio. Entonces, yo creo que va a aparecer un ángel en tu vida que te va a aconsejar y que te va a decir, Escorpio, tienes que reaccionar o simplemente date cuenta que esta situación no te lleva a nada, mi querido Escorpio. Entonces, atención, escucha tu entorno. Una persona muy cercana va a intentar rescatarte. La carta de la fuerza, cariño, y al costado tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Pero siento, mi querido Escorpio, que a alguno de ustedes parece que le va a poder más el ego, cariño. ¿Por qué? Porque la fuerza es una carta que prácticamente marca su territorio. Y aquí prácticamente es como si hubiera lo que es un conflicto. Y cierras con la carta del 6 de pentáculos, que tú te sientes segura o seguro de lo que sientes. A lo mejor inclusive esta situación te lleva ¿a qué? A que tú termines una bonita amistad o una bonita relación con los tuyos. ¿Por qué? Porque tú vas a creer más a la otra persona que a tu familia. Alguien te advierte, alguien te cuenta o te dice las cosas como son, pero siento que te va a poder más el ego, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Pero no todo tiene por qué ser malo. Las cartas te están advirtiendo cómo vienen los acontecimientos este 2025, cariño. La carta de la muerte que representa tu signo Escorpio y al costado la carta del as de espadas. Para muchos de vosotros también, mi querido Escorpio, hay una persona que te reclama algo. Hay una persona que posiblemente inclusive te va a decir de que tú fuiste la culpable para que la relación terminara entre vosotros dos, ¿vale? Esta persona, cariño, es una persona que sinceramente lo ancho para ellos y lo angosto para ustedes, mi querido Escorpio. Esta persona inclusive te va a llorar. Esta persona va a intentar hacerte sentir mal. Pero si te das cuenta, este personaje tiene lo que es una armadura, cariño. Quiere decir que esta persona lo único que quiere, parece, es que tú te sientas mal, cariño, o que de repente se quiera hacer la víctima. Cuidado, mi querido Escorpio, con la manipulación. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas y al costado la carta de la luna. Esta persona, cariño, posiblemente lo que quiere también es que tú tengas pena o lástima de ellos. Parece como si fuera su táctica para que de esa manera pueda reconquistarte otra vez, Escorpio. Esta persona posiblemente te va a contar inclusive de que tiene problemas económicos y de repente tu buen corazón, cariño, te va a llevar ¿a qué? A que tú lo ayudes económicamente. Siento que hay un personaje que se hace la víctima. Siento que esta persona, cariño, va a intentar posiblemente utilizarte con el tema de los sentimientos
para que tú le des una oportunidad o simplemente para lograr lo que es un objetivo en su vida, ¿vale? Entonces, cuidadito, mi querido Escorpio. Yo creo, Escorpio, que tu intuición a la primera te lo va a decir, pero parece que muchos de ustedes van a hacer caso omiso. Acuérdate cuando lleguen estas personas, porque van a llegar personas en tu vida, acuérdate lo que te estoy diciendo ahora. Muchos de ellos, cariño, quieren que las cosas pasen ya. A lo mejor aparece tu ex o una persona que tanto te gustaba, llevan 2 semanas conociéndose y ya quieren vivir juntos, o esta persona te reclama constantemente. Es muy intenso, es muy intensa esta persona, Escorpio. Y si a lo mejor de repente es tu caso, yo te recomiendo que mantengas la calma, porque si tú quieres acelerar las cosas, quieres que una persona apenas conoces, ya quieres tener lo que es un compromiso formal, esta persona se puede espantar, mi querido Escorpio, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen los ángeles, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, cariño. Dice, 4 de tierra, escucha, frivolidad o preocupación excesivas relativo al dinero. Buenas decisiones en los negocios, repartir sus riquezas con los menos favorecidos. Vale. El dinero te llega. Pero es importante porque está diciendo frivolidad o preocupaciones excesivas relativo al dinero. Para que tú te evites cualquier problema, porque siento que te viene firmar contratos, para aquellos que no tienen trabajo, viene trabajo, es importante que leas bien lo que vas a firmar. O si a lo mejor de repente es una compra, algo que te favorece, o de repente documentos legales o con el banco, es importante que tú te asesores, mi querido Escorpio. Eso es lo que me están diciendo las energías. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, la abundancia te va a llegar. Y como te va a llegar la abundancia, Papá Dios observa todo. Si tú quieres que te siga llegando más dinero, te recomiendo que compartas con tu prójimo. Van a haber muchas personas que van a necesitar de ustedes, cariño. Con esto no te digo que si tú de repente me dices, Richard, no tengo ni para mí, sacrifiques prácticamente, como se dice, te saques la comida de tu boca. No. Pero yo siento que la mayoría de ustedes va a tener en abundancia. Y Dios lo que quiere es que compartas con el más necesitado, cariño. Con las personas que realmente vale la pena. Pero si tú me dices, Richard, esta persona me pide que lo ayude. Y es un hombre, una mujer que está joven, lleno de vida, pero sin embargo solamente está de fiesta, pues entonces, cariño, no se merece tu ayuda. Tienes que saber reconocer entre el bien y el mal, personas que realmente valen la pena, para que tengas más abundancia, cariño. El dinero llama más dinero, ¿sabías? Y cuando tú compartes, estás enviando un mensaje al universo que a ti te sobra el dinero, cariño. Entonces el universo te da más. Así funciona. Vamos a ver, quiero que preguntes cualquier cosa, ¿vale? Es una respuesta general, lo que tú sientas que tengas que preguntar este 2025, Escorpio. Lo que tú sientas. Vamos a ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. Lo que tú quieras preguntar este 2025. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, cariño. Voy a preguntar al tarot de los ángeles guardianes, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 10 de aire y al costado la carta de la suma sacerdotisa, ¿vale? 2 cartas muy interesantes. Dice, finales, recuperación, libertad, intuición, sabiduría, paciencia, mi querido Escorpio. Algunos de ustedes, mi querido Escorpio, posiblemente vas a sentir que tocas fondo. Hay algo que te va a impresionar, hay algo que te va a causar mucho dolor y decepción.
Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, eso es algo malo. Hay un propósito detrás, Escorpio. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa es una carta sabia. Es una carta de evolución, es una carta que tiene experiencia y es una carta que en base a esa experiencia va a llegar lejos. Entonces, si tú estás en pareja, no digo todos, como ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú terminas lo que es una relación. Sé que causa mucho dolor, sé que causa mucho daño, pero esa relación se termina ¿por qué? Porque ese hombre o esa mujer no debe continuar en tu vida. No es para ti o simplemente no te merece, mi querido Escorpio. Cuando tú termines esto, a pesar que a lo mejor te va a causar mucho dolor, la sacerdotisa te va a llevar a que tú pienses en ti, a que te vuelvas más creativo, más creativa, a que de repente tú emprendas algo nuevo en tu vida, que puede ser proyecto, puede ser relación, inclusive salir de tu zona de confort. Porque la sacerdotisa dice, ya estoy preparado, ya estoy preparada. Lo único que me ataba eran ellos. Si estas dos cartas lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿cuántos años de servicio? ¿Vale? Como vi algo lo que es en mi querido Perú. Un periodista muy famoso que estuvo creo 12 años, 15, 16 años creo, no me acuerdo, algo por ahí. Como 16 años creo lo que es en una cadena televisiva muy famosa en Perú. No voy a decir nombres, no quiero problemas. Entonces lo han echado a este hombre, ¿no? Después de 15, 16 años, cariño, sin decirle nada. Ahora te vas. Este hombre agarrado ha empezado a hacer lo que es directos por TikTok, por YouTube. Y prácticamente está ganando más de lo que ganaba en la televisión. Entonces, con esto que te digo, Escorpio, si de repente tú me dices, Richard, he empezado mal lo que es el 2025, he perdido lo que es el trabajo, tenlo por seguro que o tú encuentras algo mejor, cariño, o tú de repente vas a ser dueño y dueña de tu propia empresa. Tú vas a ser tu propio jefe, tu propia jefa, porque sale la sacerdotisa, cariño. Al margen de lo que pasa en tu vida, ese final, esa situación que tú tocas fondo, te lleva a un crecimiento espiritual, personal y económico. Eso me están diciendo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, Escorpio, posiblemente vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o una persona que está lo que es en la distancia. Una persona de piel blanca, ojos chinitos o rasgados, cabello rubio, ¿vale? Es una persona que le gusta arriesgarse, posiblemente en proyectos, sueños, pero también le gusta de repente apostar. ¿Por qué no? Vamos a sacar más cartas. Te enseño la carta, mi querido Escorpio. La carta del loco. Esas personas que a lo mejor de repente te piden que actúes ya, puede ser también una persona del signo de Capricornio o de repente una persona del signo Libra. Al margen del signo puede ser cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro, alguno de ellos. Por las características que yo veo que esta persona no supera los 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del mundo, cariño. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas también de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. Hay una persona que está lo que es en el extranjero que te hace una propuesta de hacer lo que es un cambio en tu vida. A lo mejor esta persona, cariño, vosotros se están comunicando a través de las redes sociales, a través del internet, y esta persona pues llega a la conclusión que ya está harto o harta de estar conversando por la computadora y te quiere cerca en su vida. Hay una propuesta, cariño, la cual implica hacer un cambio radical en tu vida, mi querido Escorpio. Si tú me preguntas, Richard, ¿sus intenciones son buenas? Sí, sus intenciones son buenas, aunque parece un poco alocado, pero son buenas. ¿Por qué? Porque el mundo es una carta de protección, es una carta de éxito, mi querido Escorpio. Vamos a ver la carta del sol y la carta del 6 de oros, cariño. Te lo confirma. Este cambio que tú vas a hacer por la propuesta de esta persona, no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser un amigo, puede ser un familiar, te va a llevar a que tú prácticamente empieces una nueva
vida, cariño. Muchos de vosotros van a estar lidiando con personas de elemento fuego y elemento tierra otra vez. Elemento fuego especialmente lo que es un Leo, cariño. O una persona espiritual, o tú, mi querido Escorpio, en ese cambio va a haber un despertar espiritual. Quien te dice a ti, mi querido Escorpio, que a lo mejor de repente, en un futuro, tú tengas tu propio canal de YouTube relacionado con las energías. Y no todo tiene que ser tarot, cariño, pero que está relacionado con las energías. La persona que te va a ayudar económicamente o la persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas cuando tú tengas problemas económicos es una persona de elemento tierra o puede ser un Leo. Cariño, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o Leo. O un buen amigo, pero me inclino más a una mujer, ¿vale? Una mujer, una amiga. Me inclino más. Seas hombre o sea mujer, esta persona, cariño, te quiere dar lo que es una oportunidad para que tú seas feliz, mi querido Escorpio. Entonces, cariño, te recomiendo, corazón, que antes de tomar lo que es una decisión, haz un balance de tu vida y saca la parte negativa y la parte positiva de la situación. A ti te vienen propuestas muy interesantes, pero recuerda que también que hay un grupo de personas que simplemente quieren que las cosas pasen ya. Va muy deprisa. Pero si tú de repente, como la última lectura, estás tratando con una persona hace meses, hace años, y esta persona te pide una propuesta, cariño, pues entonces, o te da lo que es una propuesta, esta persona, cariño, da más seguridad. Pero si recién lo conoces un mes, una semana, ve con cuidado. Especialmente también para solteros y solteras, porque va a llegar una persona en su vida. Pero esta persona, cariño, parece el demonio de Tasmania. Quiere que las cosas vayan rápido. Hasta la vista, mi querido Escorpio. Gracias por tu apoyo. Un besito y feliz 2025.